Bachiller Ciencia, nivel 10º. Ya le dije cuál es mi nombre, Arcadio de León. El primer tema que vamos a trabajar es generalidades de la biología. Bien. A mí siempre me gusta poner las normas de convivencia, y en este caso la norma de convivencia virtual, en donde debemos respetar ciertas normas para poder nosotros entendernos un poco mejor y así aprender un poco más en una clase. Entonces, la primera norma que tengo yo es escuchar al profesor cuando esté hablando, apagar el micrófono y cuando se pregunte, levantar la mano o simplemente encender su cámara y el micrófono para que ustedes puedan responder o puedan preguntar de algo que ustedes no comprendan en el momento que esté dando la clase. Así que se les agradece, por favor, respetar estas normas que son tan sencillas. Bien, como les dije, el tema es sobre las generalidades de la biología. Antes de pensar lo que es la biología en sí, la rama de la biología, lo que es las ciencias auxiliares de la biología, yo necesito que ustedes se tomen unos 5 minutos para que me respondan estas 3 preguntitas sencillitas, que son para darle inicio a lo que les corresponde, a lo que nos corresponde el día de hoy. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué entiendes por biología? La segunda pregunta es, ¿cuál será la relación de la biología con otra ciencia? ¿Y por qué crees que es importante la biología? Son 3 preguntas que de manera sencilla ustedes pueden responder y entonces decirme a mí cuál es su punto de vista con respecto a esas 3 preguntitas. Así que le doy 5 minutos para que ustedes piensen un poquito, anoten en una hoja o simple y sencillo me lo dicen si saben acerca de esas 3 preguntas que le acabo de hacer. ¿Cuáles preguntas son? ¿Qué entiendes por biología? ¿Cuál será la relación de la biología con otra ciencia? ¿Y por qué crees que es importante la biología? Ciencia que estudia la vida, profe. Ciencia que estudia la vida. Alexander, ¿cuál será la relación de la biología con otra ciencia? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Gabriela. Elaines. Se levantó la mano. Elaines. Ya no. Bueno, ¿qué es la ciencia que comienza todo? Es la Dice primera rama. que es la primera rama donde empieza todo. ¿Ok? ¿Qué me dices, Nori? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál será la relación de la biología con otra ciencia? ¿O qué entiendes por biología? Una de esas 2 preguntas. En la relación puede ser de que como estudia la vida, a mi concepto la biología es como animales, naturaleza. Exacto. Entonces la relación de la biología con otra ciencia, vamos a suponer que estudien el sistema de un animal, no sé. Okay, Pero okay. entonces, o sea, porque es importante porque no se sabe si de algún experimento así, de alguna otra ciencia, se encuentra la cura para alguna enfermedad de algo. No sé si me doy a entender. Sí, te entiendo. No se preocupen, aquí no estamos para ver si lo hacen mal o lo hacen bien. Ustedes solamente me responden a lo que ustedes saben o han leído anteriormente acerca de lo que es la biología y de la relación de la biología y por qué es importante la biología. Dana Aparicio, ¿me puedes decir algo sobre por qué crees que es importante la biología? Bueno, yo pienso que la biología es importante porque estudia todo lo que tiene que ver con vida. Ok, sí, muy buen punto de vista. Y vamos a ver, vamos a responder cada una de las interrogantes de una forma breve, concisa y precisa. ¿Qué entiende por biología? La biología es una ciencia, es una disciplina científica que estudia todos los seres vivos.
está en el ambiente. Si ustedes ven en la foto que yo puse allí, ustedes ven allí, ven unas ranas, ven tigres, ven animales, ven plantas. Bueno, todo eso es estudiar la biología. La biología es un campo amplio en donde podemos encontrar y estudiar todo lo que es ser vivo. Por ejemplo, una bacteria es un ser vivo, un hongo es un ser vivo. Entonces, la biología estudia todo eso. ¿Cuál será la relación de la biología con otras ciencias? La biología está involucrada, se relaciona con todas las ciencias. Con la mayoría de las ciencias se relaciona la biología. Con toda esa disciplina científica que existan. Así que hay una relación muy amplia con respecto a otras ciencias. ¿Y por qué crees que es importante la biología? Sumamente importante, porque si la biología estudia un ser vivo, entonces, por eso dijeron que de repente para una cura de una cierta enfermedad, claro que sí, para poder nosotros entender cómo se comporta un animal, qué tiene ese animal en sí, qué tiene ese microorganismo, nosotros tenemos que estudiarlo primero. Entonces, por eso que la biología es importante, es un campo amplio y es un campo que nosotros debemos estudiar y conocer un poco más como estudiantes de biología y entender un poco cómo se comporta la naturaleza en el planeta Tierra. Entonces, la biología es importante en nuestra vida. Todo lo que nos rodea, yo podría decir que tiene que ver algo con la biología. Bien, en la siguiente presentación ya hay un concepto más amplio. Dice que la biología es la ciencia que estudia los organismos vivos o seres vivos o la llamada materia orgánica. Si sabemos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y esta se clasifica en inorgánica orgánica, entonces debemos conocer la característica de una materia orgánica o viva. Para que una materia orgánica esté viva debe estar constituida por 4 elementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué significa esto? Que para que un ser vivo exista, debe tener esos 4 elementos, ¿verdad? Y como materia orgánica, como también en materia inorgánica. La materia inorgánica entonces son aquellas que no tienen vida. Podemos decir, la piedra no es considerada un ser vivo, ¿verdad? Una roca, pueden decir, ¿no? Pero sí es importante algunas partes inorgánicas o materia orgánica es importante en la vida. Claro que sí, hay factores que dependen que nosotros podemos sobrevivir. Por ejemplo, le voy a decir el aire. Nosotros respiramos oxígeno y es algo que no tiene vida, ¿verdad? Entonces necesitamos ese oxígeno para poder sobrevivir. Entonces los animales igual necesitan oxígeno para sobrevivir. O sea que no estamos totalmente independientes de los seres vivos. Es por esto que nosotros tenemos que estudiar o conocer un poco más acerca de lo que es la biología en sí. Estudiar la biología es algo muy bonito, porque vas a estudiar seres vivos, no vas a estudiar cosas inertes, vas a ver el comportamiento, vas a observar las características físicas, vas a estudiar la parte que ya sería la parte de los órganos, de los sistemas, todo eso estudia la biología, la parte celular. Entonces, es amplio el campo de la biología, pero es muy importante hoy en día el campo de la biología en los últimos estudios científicos. Antes de empezar lo que es las ramas de la biología, yo quisiera saber o que darle a entender a ustedes que la materia orgánica se puede organizar para que haya un nivel de organismo que es el más alto de todo, como nosotros los seres humanos. Nosotros como seres humanos empezamos con un nivel subatómico. Imagínense dónde empieza ese nivel de organización más pequeñito. Viene un nivel atómico que es más pequeño, un nivel molecular, que vienen las moléculas, a nivel celular, a nivel de las células, el nivel de tejido, que son los tejidos que están formados nuestros órganos, el nivel de órganos, que al final forma el nivel de sistema que forma el aparato, y el aparato entonces forma el organismo en sí. Entonces la complejidad de todo esta organización, imagínense, para poder formar un ser vivo. En este caso yo puse el ser humano, pero igual pasa en un animal, igual pasa hasta una bacteria, igual pasa en microorganismos, en un hongo. O sea que el nivel es bien complejo, la organización de la materia orgánica. Desde el nivel
Un grupo de células forman un tejido, bastantes tejidos forman órganos, bastantes órganos forman sistemas, bastantes sistemas forman un aparato y el aparato entonces forma el organismo en sí, que en este caso es el ser humano. Entonces, para eso lo puse yo para que ustedes entendieran un poco más cómo está organizado nuestro cuerpo humano. Eso no significa de que nosotros no podamos estudiar un animal, no podamos estudiar otro ser vivo diferente. Si seguimos estudiando, todo esto es biología, al final la biología estudia, es un campo muy amplio y estudia todo lo que estamos ahorita mismo poniendo en la diapositiva. Bien, vamos a lo más importante. La rama de la biología. La rama de la biología, hay varias ramas de biología, pero estas son lo más importante que existe. No sé, yo creo que en el módulo de ustedes, ahí les va a hablar unas más importantes, ahí como, creo que son como 12, y hay otras ciencias auxiliares. La biología estudia, imagínense en la diapositiva que le estoy poniendo a ustedes, todo ese campo tan amplio que tiene ahorita mismo la biología. Y no es esto nada más, hay más todavía. Si empezamos con la biología, vamos con la botánica. Ustedes ven en la imagen esa de la botánica, que no es más que el estudio de las plantas. Las plantas por sí son considerados seres vivos. Las plantas es indispensable en nuestro planeta porque las plantas, ellas desechan el dióxido de carbono como producto y nosotros necesitamos, el oxígeno, y nosotros necesitamos el oxígeno para nosotros. Utilizan el dióxido de carbono a través de un proceso y entonces nosotros desechamos el dióxido de carbono, ellas la utilizan y entonces nos dan el oxígeno que necesitamos para respirar. Por eso que las plantas son considerados organismos autótrofos, porque ellos producen su propio alimento. No son como nosotros, que tenemos que buscar el alimento para poder alimentarnos. Ellas no. Entonces, este grupo pertenece a la botánica, que no es más que la ciencia que estudia las plantas. No solamente plantas, pueden estudiar las algas, pueden estudiar las plantas vasculares y no vasculares. Allí, en esa botánica, todavía se subdivide a otras ramas más. Se va subdividiendo para el estudio y la comprensión de todos esos sinnúmeros de la morfología vegetal. Yo cuando hablo de morfología vegetal, yo hablo de todo lo que es vegetal, del reino vegetal o las plantas. Entonces, los botánicos se dedican a estudiar esto. Si quiere ser botánico, ya sabe que solamente se va a especializar en plantas. La otra rama que sigue, que está acá arriba, donde ven unos tigres, se llama la zoología. La zoología no es más que la ciencia que estudia los animales. Los animales también son indispensables en nuestro planeta, ¿sí? Entonces los zoólogos, se le llaman zoólogos, ellos son los que van a estudiar todo con respecto a los animales. Ya ahí después se subdivide, la zoología se va subdividiendo en diferentes tipos de animales, en las diferentes especies. Según la especie que tenga, así mismo hay especialistas que van a estudiar. Pero yo, ¿para qué necesito todo esto? Dirán ustedes. Si lo necesitan, porque yo necesito saber el comportamiento, la estructura celular, necesito saber cómo ellos se comportan en el ambiente, qué pasaría si uno de ellos llega a eliminarse o la especie llega a extinguirse. Entonces, esto acarrea que los zoólogos tengan unos estudios más amplios acerca de los animales. El que quiere estudiar zoología sabe que tiene que estudiar los animales, pero no solamente te vas a especializar en animales en general. Allí tú escoges si te vas para los lados de las ranas, los lados de las serpientes, el lado de las aves. Entonces, cada uno se especializa en un animal que le gustaría estudiar en el futuro. Entonces, somos biólogos todos, es así, pero al final cada uno se especializa en lo que uno más quiere. Por lo menos yo soy biólogo, mi especialización es microbiología, que es una rama que está por acá abajo, que estudia los microorganismos. Entonces, después de zoología, ven ahí que aparece un honguito, una imagen de un honguito, se llama micología, que es una rama de la biología. Entonces, la micología estudia los hongos. Entonces, los micólogos
Ellos se especializan solamente en estudiar los hongos. Los hongos entran en el reino fungi y es ahí donde se estudian todos los hongos que existen en la planeta Tierra. Pero para poder estudiar los hongos se necesita, hay variedad de hongos. Tú te especializas según el estudio que tú quieres hacer, según los hongos. Entonces, esta es otra rama más importante de la biología. Están viendo que la biología no es solamente estudiar seres vivos y ya. Aquí la biología se va a ir subdividiendo en ramas y esa rama se subdivide en otra rama y así sucesivamente. Hasta que los estudios y los científicos se interesen por algo específico en estudio. Ahora vamos a la parte citología, que viene la parte celular. Esa es la biología celular. Solamente allí los citólogos van a estudiar lo que es la parte celular de los seres vivos, o sea, la célula. Como la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, es de ahí donde parte nuestro modelo. Entonces, esta rama solamente se especializa en esto. En la siguiente rama de la biología está la histología. La histología no es más que el estudio de los tejidos. Esos histólogos son los que se dedican a estudiar los tejidos, ya sean tejidos vegetales, los tejidos animales, ya sean tejidos del cuerpo humano. Ellos se encargan solamente en estudiar esta parte de la biología. Entonces es importante comprender estas ramas que yo he explicado. Estamos la botánica, la zoología, micología, citología, histología. De allí pasamos a la taxonomía. La taxonomía es una rama que tiene que ver con la clasificación de los animales. Si ustedes verán en el futuro, si quieren buscar investigaciones, quieren observar un estudio comparativo de un animal con otro, ustedes le van a aparecer que tal animal pertenece al reino tal, pertenece a una clase tal, o sea, hay una clasificación. Cada animal pertenece a una clasificación en particular. Entonces, la rama de la biología, como la taxonomía, se dedica a esto. Todos los animales están agrupados en un solo grupo, ya sea por el nivel de comportamiento, ya sea por el nivel de especies. Entonces, se van clasificando poco a poco. Y acuérdense que todavía nuestro planeta Tierra no creo que ya los científicos hayan clasificado todos los animales, falta mucho, que todavía no han sido descubiertos, de repente sean algún animal que todavía no ha salido y no lo han descubierto. Entonces vienen los científicos, escogen ese animal y lo clasifican en un grupo. Están viendo que la biología es amplia. De ahí seguimos la paleontología. También tiene que ver con la biología, porque fueron seres vivos que se extinguieron en el pasado. Estamos hablando de los dinosaurios, que fueron seres vivos. Así que ellos pertenecen a la biología, aunque ya no existan como seres vivos, pero fueron seres vivos. Entonces, la paleontología estudia todos esos seres vivos que ya se han extinguido. Y pasamos entonces a la microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, bacterias, hongos, protozoos. Son microorganismos que no se ven a simple vista. Son microorganismos que usted tiene que observarlo en un microscopio para poder identificarlos. Entonces, los microbiólogos se especializan en estudiar este tipo de bacterias. Me gustaría que ustedes comprendieran un poco de lo que es microorganismos, bacterias y virus. Porque ustedes ven en la noticia ahora con este COVID-19, todo el mundo habla de microorganismos, todo el mundo dice que es una bacteria, todo el mundo dice que es un bichito, o sea, usan el término errado. La microbiología no estudia los virus, esa es otra ciencia que es la virología. Entonces la microbiología se centra en el estudio de los microorganismos que tú no puedes ver a simple vista, pero puedes verlo a través de un microscopio. En este caso podemos decir las bacterias, como les he dicho, y es lo que se encarga de estudiar solamente a esos organismos. Siguiendo con la secuencia, tenemos la ecología. No es más que el estudio de nuestro ambiente en el que vivimos, lo que nos rodea. Cómo es el comportamiento de esa masa vegetal, cómo es el comportamiento de nuestro ambiente. Entonces la ecología estudia todo eso. Si hay una selva, si hay un monte. Entonces esta es la rama que estudia
la ecología. La morfología entonces viene siendo como una ciencia anexa en donde se estudia la diferente forma de una especie. Vamos a decir los perros, aquí hay una imagen de un perro, te van a ver diferentes especies de perros. Entonces no todos los perros son iguales, hay diferentes razas, los pitbull, que si los boxers, ustedes van a ver diferentes razas. Entonces la morfología estudia esas diferentes formas de una especie en específico. Entonces es importante conocer todas estas ramas de la biología, porque así yo, como estudiante, como profesor, ya yo sé en qué momento me puedo manejar, en qué idioma yo puedo hablar, explicar, porque a veces utilizamos los conceptos errados y no es bueno, porque estamos mal informando a veces a las personas. De allí de la morfología, siguiendo con la secuencia, viene la fisiología, que no es más el estudio completo del ser vivo, y en este caso en el cuerpo humano. ¿Cuál es la fisiología de nosotros como seres humanos? La embriología estudia lo que es la parte de los embriones. Y los embriones, ustedes saben que todo este paso debe pasar los animales. Todos los animales tienen que pasar por este proceso de la embriología, porque ahí es donde se forma el nuevo ser, se forma un embrión. Entonces ellos se dedican solamente a estudiar los diferentes tipos de embriones. De la embriología viene la genética, que tiene que ver con el estudio de los genes a nivel celular, a nivel de ADN. Entonces, esta ciencia estudia lo que es la parte genética, parte de los cromosomas, del comportamiento de los genes en los seres vivos. Es allí donde esta ciencia de una vez entra en el estudio de ella. En la genética ahí se pueden modificar ciertas cosas que de repente en el nivel de 12, nivel de 11, ahí se va a explicar de cómo la genética va transformando a los seres vivos. Es allí donde podemos nosotros decir que hay una transformación a nivel de genes, hay mutaciones genéticas. Entonces, la que estudia todo este proceso es la genética. Y por último tenemos que es la evolución, porque nosotros acá en biología decimos que el ser humano ha evolucionado a cierta forma de cómo él vive, porque según la ciencia dice que nosotros evolucionamos de un mono y se fue convirtiendo después en un mono erectus y después homo erectus, después homo sapiens y al final el ser humano. Entonces, para poder entender un poco de cómo evolucionó el ser humano, hay que tirar para atrás. Entonces, y estudiar cada uno de esos pasos de cómo evolucionan los seres vivos, no solamente el hombre, también todos los demás otros seres vivos. Entonces, la ciencia que estudia esto es la evolución. Y es muy importante porque ustedes lo pueden ver también historia. Y ahí ustedes van a ver de cómo evolucionó el ser humano. Para que vean, esto es un pantallazo nada más, porque no solamente son estas ramas que son más importantes de la biología, hay más todavía, pero como el tiempo es oro aquí ahorita mismo, así que debemos de ver lo más importante que yo les traje hoy sobre la rama de la biología. Viene lo que se llama las ciencias auxiliares de la biología. No es más, las ciencias auxiliares de la biología no es más estas ciencias que están relacionadas de una u otra forma con la biología. Se relacionan entre ellas. Por eso le decimos que son ciencias auxiliares. No son ciencias como la que vimos hace un rato, sobre las ramas de la biología. Estas son ciencias auxiliares que, por decirlo así, auxilian a la biología, porque ellas dependen de los estudios que se hagan en biología. Por ejemplo, tenemos la ciencia de la salud. Dice que previene y remedia problemas de la salud. Pero ¿cuál es la relación de la ciencia de la salud con la biología? Podemos observar, ejemplo, ahorita mismo tenemos un problema, no digo problema, tenemos una enfermedad transmitida por un virus, el SARS-CoV-2, el COVID-19, como lo llaman ustedes,
o coronavirus, es un virus. Es un virus. Los virus no son seres vivos. Para mayor comprensión, los virus no son seres vivos. Los virus, ellos necesitan una célula huésped para poder ellos replicarse y entonces para poder replicarse y sobrevivir dentro de una célula. Pero ellos no son considerados seres vivos. Pero es una ciencia que está relacionada con la biología, porque la biología estudia también lo que son los virus. Entonces, para prevenir y remediar problemas de la salud necesitamos de esa ciencia y necesitamos entonces de la biología para estudiar ese virus. Ahorita mismo en el Gorga hay muchos biólogos que están haciendo estudios de ese virus para entenderlo un poco más sobre ese virus y tener una comprensión más amplia de lo que es ese virus en sí, de cómo ataca, de cómo podemos prevenir ese virus, de cómo se contagia ese virus. Entonces ahí entra la ciencia de la salud. Vamos a tomar otra ciencia auxiliar, por lo menos la genética. Ya vimos que la genética ya estaba dentro de la rama en antes. La química. La química tiene que ver mucho con las reacciones químicas que utiliza, que se dan a nivel de la materia viva, o sea, a nivel del organismo. La química ahí entran lo que son las reacciones a nivel celular. Entonces están viendo de que todas estas ciencias ellas tienen una relación con la biología. Vamos a ver otra que es por lo menos la antropología, que tiene que ver con el hombre, el estudio del hombre, y que el hombre ¿qué es? El hombre es un ser vivo, el ser humano es un ser vivo, pertenece a la biología. Por lo general, para estudiar el hombre necesitamos de la biología primero para estudiarlo. Entonces, están viendo que es tan importante la biología que para poder comprender todo lo que nos rodea necesitamos de la biología. Así que la biología no puede trabajar de una forma individual, sino que va a trabajar de una forma complementaria con las demás ciencias y las demás ramas de la biología. Entonces, estas ciencias auxiliares auxilian a la biología en su momento adecuado. Podemos hablar de mire, imagínense la etología, que es algo un poco más alejado de la biología, que es el comportamiento humano y el carácter de las personas. Entonces, para poder estudiar el carácter y el comportamiento humano, yo necesito estudiar primero al ser humano. Y para estudiar el ser humano es un ser vivo, y un ser vivo pertenece a la biología. Otro, las matemáticas. ¿Por qué la matemática es una ciencia auxiliar de la biología? Porque nosotros necesitamos de números, de estadísticas para poder hacer investigaciones, para generar datos en las cuales nuestras investigaciones tengan un resultado al final y tener unas conclusiones en base a un estudio que se haga de cualquier cosa, de cualquier fenómeno. Entonces necesitas la biología para hacer un estudio. Si ustedes ven, cuando estos presentadores empiezan a dar la parte esta del COVID y comienzan a dar los contagiados por día, ellos utilizan unas tablas, unas gráficas, perdón, y esas gráficas te dicen a ti cuántos contagiados por día hay, ¿verdad? Con ese virus. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Estás utilizando la estadística de las matemáticas para que haya una mayor comprensión de la población acerca del comportamiento del virus en nuestro país. ¿Y qué estás haciendo ahí? Utilizando el virus que pertenece de repente a la biología, que es una ciencia aparte, una rama de la biología, y necesitas estudiar ese virus y mira cómo lo plantean a nivel de estadística. Entonces, ven la relación que hay de toda la ciencia que nos rodea con respecto a la biología, porque la biología no trabaja individual, la biología trabaja mancomunadamente con todas estas ciencias. ¿Por qué es importante estudiar la biología? Yo le hice esa pregunta, creo que fue, ¿por qué es importante la biología? Están viendo la importancia que tiene la biología. Ustedes han visto todo lo que comprende la biología en sí, todo lo que encierra la biología en sí, todo lo que la biología
nos permite llegar un poco más de una comprensión de los seres vivos. Entonces necesitamos para hacer todo este estudio. Casi la mayoría de los estudios científicos, la mayoría de las investigaciones que se han hecho a nivel del planeta es utilizando la biología como base de la ciencia, porque ahí es donde parte todo, donde parten los seres vivos, donde utilizaremos los seres vivos para hacer nuevos estudios y tratar de encontrar esos estudios en beneficio de la población. Ahorita mismo estaban trabajando acerca de buscar esa vacuna, que esa vacuna sea eficaz contra el virus, contra el nuevo virus. Entonces, para poder nosotros encontrar, o para poder ellos encontrar la cura de ese nuevo virus, necesitan hacer el estudio primero del virus, para poder empezar entonces a generar cuál es los componentes necesarios que necesita esa vacuna para combatir ese virus. Entonces, ¿dónde partimos nosotros? De lo que es la biología en sí, la virología, que es una rama de la ciencia que estudia la biología. Entonces, de allí tenemos esa concepción de que la biología es un todo. Al final la biología es un todo. ¿Por qué? Porque si buscamos la palabra biología, ustedes buscan la palabra biología, ya sea un diccionario o el internet, le va a aparecer bio, palabra griega que significa vida, y logia, que no es más que el estudio, el estrato que vamos a estudiar de ese ser vivo. Entonces, palabra completa, biología, estudia los seres vivos. O usted muy poco se centra en buscar una cura en una roca, en el suelo. Usted siempre se centra en encontrar curas con microorganismos. Casi la mayoría de las vacunas que existen, como se llaman antibióticos, son producidas por bacterias. Entonces, estás utilizando la ciencia, estás utilizando la biología, en este caso, la bacteriología, para estudiar entonces, para encontrar cura de ciertas enfermedades. Miren todavía a dónde vamos. La mayoría de las vacunas son hechas a través de bacterias. Entonces, esto es la bacteriología o la microbiología. Entonces, para poder nosotros, o para poder ellos, los científicos, entender cuál es el comportamiento de esa bacteria, tienen que primero estudiar todo lo que es la bacteria en sí. Entonces, es necesario, es indispensable en nuestra vida estudiar, saber un poco de lo que es la biología y cómo está relacionada la biología en nuestro ambiente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aló? No, profe. Estamos claritos. Dice que hay dos opciones. Siempre he dicho que hay dos opciones. Uno, o no entendieron nada, o todo está clarito. A ver quién me... Vamos a ver quién no. Ok, vamos a ver por aquí. Todo quedó claro, dice. No, todavía no hemos terminado, solamente es para no seguir adelante y después se queda alguna pregunta, y después se les olvida preguntar. Acuérdense que le dije que cuando ustedes pregunten, ustedes levanten la mano con la manito esa que tienen allá abajo, ahí aparece en la plataforma una manito, ustedes hacen clic allí y algo que no quede claro yo vuelvo y retomo para atrás para que así quede bien claro lo que en realidad yo quiero manifestar o que ustedes comprendan un poco más. Seguimos. Entonces, estas ciencias auxiliares hay bastantes, no solamente las que ustedes ven aquí. No son esas nada más. Hay muchos más. Hay muchos más. Hay muchas más disciplinas científicas auxiliares que podemos comprender un poco más. Aquí no está la parte de la astronomía, pero ustedes dirán, la astronomía, pero ¿cómo se relaciona la astronomía con la biología?
¿Qué tiene que ver la astronomía con la biología? Bueno, tiene que ver mucho. Los últimos estudios científicos han demostrado que los meteoritos que caen en la Tierra los científicos se han puesto a estudiar qué contienen esos meteoritos. Se ha encontrado con la sorpresa de que esos meteoritos traen bacterias del espacio. O sea, podemos deducir que en el espacio puede haber vida en otros planetas, ¿no? Esas son deducciones mías propias. Entonces, muchos científicos se están yendo por esto, de que la vida se generó en el espacio. Por eso es que estos astrónomos empiezan a estudiar los meteoros que caen aquí al planeta Tierra. Y se están dando cuenta de que de esas investigaciones que hay vida entonces afuera. Entonces, por eso la astronomía tiene que ver mucho con la biología. Que ya estás hablando de que no solamente el meteorito tiene compuestos inertes, metales, lo que podemos decir, también viene con bacterias, ya entonces estás incluyendo seres vivos en ese estudio. Por lo tanto, entra como parte de la biología. Entonces, la astronomía es parte de la biología. Hay una ciencia que me gustaría, antes de cerrar aquí con las ciencias auxiliares, que no está aquí, se llama la vulcanología, que son, parece mentira, que son los volcanes. Estas personas, los vulcanólogos, que estudian esos volcanes, allá abajo, usted ve el volcán, eso de lava, y usted ven eso, que eso arde. Ustedes piensan que eso allí no hay seres vivos. Sí hay seres vivos, parece mentira. Hay bacterias que resisten esas condiciones que son condiciones extremas. Entonces, si hay bacterias allí, significa de que son seres vivos, y como son seres vivos, pertenecen a la biología. Parece mentira que hay bacterias que no necesitan oxígeno para sobrevivir, y ahí ellas sobreviven en esas condiciones extremas. Entonces, por eso es indispensable que ustedes por lo menos puedan leerse un poquito más o puedan investigar acerca de las ciencias auxiliares que no he mencionado aquí, que pueden investigar en internet. Me parece que en el módulo también hay un parcito allí que ustedes puedan leer y cuál es la relación que tiene esa ciencia auxiliar con la biología. Seguimos. Para cerrar, yo les puse un taller. Este taller no está en el módulo. Este taller lo voy a colgar en la página, para que ustedes puedan tener acceso a él. Pero de todas maneras, les voy a explicar de qué trata este taller. Bien. Ustedes me van a hacer un mapa conceptual de tu elección. Cuando yo digo un mapa, voy a utilizar cualquiera. Aquí no vamos a decir que vas a utilizar un cuadro sinóptico, que si vas a utilizar un mapa conceptual de caja, utilizado bolas, nubes, el que ustedes deseen, con las diferentes ramas de la biología. Así que ustedes investiguen. Si las que yo les dije ahí, ahorita mismo, las que yo les presenté a ustedes investigan más, no importa, ustedes las buscan en internet, entonces van a elaborar un mapa conceptual con esas diferentes ramas que ustedes van encontrando en la investigación. En la siguiente parte dice, escoge una de las diferentes ramas de la biología, solamente van a escoger una rama de la biología y escribe debe ser un análisis, escribe un análisis acerca de ella y cómo esta se desarrolla en la actualidad. O sea, ejemplo, no tomen este de referencia que yo voy a tomar. Una de las áreas, por lo menos la microbiología. Yo escojo la microbiología, hago un análisis de la microbiología, que es la rama que estudia qué es esto y lo otro, que estudia los microorganismos, que los organismos son indispensables en el comportamiento en los seres vivos. Ahí yo me voy a escribir un análisis, pero para poder llegar a hacer un análisis yo tengo que leer primero lo que es la rama, lo que me quiere explicar esa rama.
Después que yo veo, como le doy mi punto de vista acerca de esa microbiología que yo escogí, de esa rama que escogí, entonces cómo se desarrolla en la actualidad. Entonces yo puedo decir que la microbiología es una ciencia que se está ahorita mismo utilizando con mayor demanda en el mundo. ¿Pero por qué? Porque para poder nosotros crear antibióticos necesitamos primero conocer ese microorganismo. O tenemos que conocer ese microorganismo, esa bacteria, para generar entonces un estudio acerca de ella. Para después entonces hacer un antibiótico eficaz para una enfermedad que produce ese microorganismo. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, vamos a buscar una bacteria cualquiera. Una bacteria, vamos a escoger el bacilo de Koch. Es un bacilo que se transmite, que da la enfermedad de la tuberculosis. Entonces la tuberculosis es producida por ese microorganismo y yo voy a buscar entonces ese microorganismo, cómo yo voy a buscar ese microorganismo, cómo se comporta el microorganismo para poder entonces hacer una vacuna contra la tuberculosis. Aunque existen ya vacunas, hay vacunas para la tuberculosis, pero yo necesito saber, comprender un poco más sobre el estudio de ese bacilo. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan leer, buscar información, instruirse un poco más acerca, de la rama que ustedes escojan. Ustedes pueden escoger cualquiera que usted más desee. Yo no les voy a decir a ustedes que escojan, que yo les voy a poner eso, no. Yo voy a darlo a que ustedes lo elijan. En esta figurita ustedes ven una ranita que está aquí, una rana, pertenece al grupo de los anfibios. Los anfibios, ¿quiénes estudian los anfibios? La zoología, porque entran dentro de los animales. Aunque es una especie diferente, son varias especies de animales que hay, entra dentro de la zoología. Entonces, para estudiar nosotros los anfibios, tenemos que ser zoólogos primero, para después especializarnos en la parte esta del estudio de los anfibios. Entonces ven que todo está relacionado con la biología. ¿Alguna pregunta acerca del taller, alguna comprensión acerca de él? Yo de esta manera lo voy a estar poniendo, colgando en la plataforma para que ustedes puedan desarrollarlo y poder entonces ustedes enviarme ese pequeño taller. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Aló? No, Eso, profe. profe, eso es en PDF. Lo que ustedes van a enviar o lo que yo les voy a enviar, si lo voy a enviar en PDF, El taller, profe, si se le envía en PDF o... Para mí, no, para mí, ustedes siéntanse cómodos cómo lo puedan enviar, Algo sí yo me doy cuenta de los copy-paste. Yo no quiero un copy-paste del internet. Yo lo que yo quiero es su análisis, su punto de vista y que ustedes mismos lo hagan. Y que me envíen eso. Copy-paste, pienso que no está bien utilizar la información de otros. O sea, pueden buscar información y todo lo demás, claro que sí, pero ustedes tienen que poner su propio análisis. Pueden ser PDF, puede ser en Word, en donde ustedes se sientan un poco más cómodos. ¿Más nadie? ¿Todo clarito? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Con respecto a nosotros los que somos por módulo, ahí la primera actividad que tiene 2 puntos y otras más allí, lo tendríamos que resolver acá con el módulo. Sí, son módulos. Igual. Ustedes lo resuelvan allá, ustedes lo que tienen el módulo allí, ustedes lo resuelven. Y entonces esto es lo que yo le pongo acá, entonces lo subo a la plataforma. Entonces me lo envían a la plataforma. Los de acá, lo que yo le envíe las actividades. Si yo quiero, bueno, yo puedo utilizar actividades del módulo, pero en este caso yo quiero poner mis propias actividades, entonces yo las pongo allí en la plataforma y ustedes entonces me la desarrollan y me la envían allí. Entonces, para cerrar, ya acá con el tema, al final, te ven una cédula grande allí, bueno,
que es la unidad estructural de todo ser vivo. Es allí donde podemos partir nosotros como futuros científicos, futuros investigadores sobre la célula comunidad estructural y funcional de todo ser vivo. Así que culmino la presentación el día de hoy acerca de las realidades de la biología. Ha sido un placer trabajar con ustedes en el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Si hay